Renata Álvarez descendía por la vereda con una mano apoyada bajo el vientre y la otra extendida hacia las piedras, como si el aire pudiera sostenerla. Estaba en el 8º mes de embarazo, y cada paso sobre aquella pendiente húmeda exigía más atención de la que quería admitir. A lo lejos, Julián Serrano ya había doblado tras una loma sin volverse ni una sola vez. Renata alcanzaba todavía a escuchar en la memoria la frase que él había lanzado antes de acelerar el paso. «Conoces el camino, no necesitas que te lleve de la mano», no había gritado. Eso era lo peor, porque lo había dicho con la tranquilidad de quien cree que abandonar a alguien puede presentarse como una prueba de independencia. Renata quiso llamarlo, pero el orgullo le cerró la garganta y el bebé se movió con fuerza, recordándole que no estaba completamente sola. A su lado caminaba Mora, una perra pastora vieja, de pelaje oscuro y hocico blanquecino, que llevaba una campanilla de latón atada al collar. El sonido pequeño y desigual de aquella campana era lo único que parecía acompañar el ritmo de su respiración. La discusión había comenzado unas horas antes, en el corredor principal del rancho El Encinal, cuando 3 compradores de Guadalajara llegaron para negociar un lote de novillos. Uno de ellos vio a Renata cerca de la cocina y preguntó quién era la mujer que estaba dando indicaciones a los trabajadores. Julián respondió que se llamaba Renata y enseguida empezó a hablar de pesos, alimento y fechas de entrega. No dijo mi esposa, no dijo la dueña de la casa, ni siquiera la presentó como parte de la familia. Renata esperó unos segundos, segura de que él corregiría la omisión, pero Julián continuó hablando como si nombrarla hubiera sido suficiente. Después, Mora cruzó el patio y la campanilla sonó junto a las botas limpias de los visitantes. Julián frunció el ceño y le pidió a don Mateo que sacara a la perra de allí. El tono no fue de molestia, sino de vergüenza, y Renata reconoció esa diferencia, aunque hubiera preferido no verla. Durante la comida no dijo nada. Esperó hasta que los compradores se marcharon y luego acompañó a Julián a revisar un potrero en la parte alta de la sierra. Pensó que lejos de los trabajadores podría hacerle una pregunta sencilla. Le preguntó por qué, después de 6 años de matrimonio, le resultaba tan difícil decir delante de otros que ella era su esposa. Julián primero respondió que no era momento para dramas. Después dijo que los negocios exigían concentración. Cuando Renata insistió, él la acusó de querer convertir cualquier detalle en una ofensa. La conversación se endureció hasta que Julián, cansado de escucharla o de escucharse, bajó por la vereda sin esperar su paso. Renata se quedó atrás con Mora, el vientre pesado y una duda mucho más incómoda que el cansancio. Si su esposo se avergonzaba de la perra vieja que había llegado con ella al matrimonio, quizá también se avergonzaba de todo lo que la perra representaba. Mora se detuvo de repente. Levantó las orejas, olfateó hacia un sendero estrecho y soltó un gemido. Renata pensó que había visto algún animal entre los matorrales, pero entonces escuchó una voz humana, apenas un hilo de sonido. Se apartó de la vereda principal y encontró a una mujer mayor sentada contra una roca, con un rebozo color vino cubierto de polvo y el pie derecho doblado en una postura extraña. La anciana intentó incorporarse cuando la vio, pero el dolor la obligó a caer de nuevo. Renata se acercó con cuidado y le pidió que no se moviera. La mujer la observó primero a ella y luego a su vientre, como si no pudiera decidir cuál de las dos necesitaba más ayuda. Dijo que se fuera antes de que oscureciera, que aquello no era asunto suyo. Renata miró el tobillo inflamado y respondió que dejarla allí sí se convertiría en asunto suyo. La anciana se llamaba Tomasa. Tenía 69 años, vivía del otro lado de la sierra y había salido temprano para buscar a su hijo. Él acostumbraba a visitarla cada miércoles, pero llevaba 9 días sin aparecer. Tomasa había esperado una tarde, luego otra, hasta que la preocupación pudo más que el sentido común. Conocía un atajo hacia el rancho donde trabajaba su hijo. Aunque no había recorrido ese camino desde hacía muchos años, había avanzado más de lo que sus piernas permitían, resbaló en una piedra húmeda y perdió el bastón. Renata encontró el palo a unos metros, atrapado entre raíces, y se lo devolvió. Cuando preguntó por qué no había esperado a que alguien pasara, Tomasa sonrió con tristeza y dijo que las madres suelen creer que todavía pueden cruzar cualquier distancia cuando imaginan a un hijo enfermo. Renata miró su propio vientre. No conocía todavía el rostro del niño, pero entendió de inmediato el miedo de Tomasa. Se agachó,
Pasó un brazo de la anciana sobre sus hombros y le pidió que apoyara el peso poco a poco. Tomasa protestó. Le recordó que estaba embarazada, que podía lastimarse y que su familia debía estar esperándola. Renata no dijo que el hombre que debía esperarla ya estaba probablemente en el rancho, explicándose a sí mismo que ella tardaba por capricho. Solo repitió que iban a intentarlo despacio. Entre las dos, consiguieron ponerse de pie. Mora caminó unos metros, se detuvo y esperó. La campanilla sonó una vez, limpia y breve, antes de que las mujeres dieran el primer paso. Avanzaron menos de 50 metros en casi 10 minutos. Tomasa apoyaba el bastón, arrastraba el pie lesionado y contenía el dolor para no cargar más peso sobre Renata. Renata sentía la espalda endurecida y una presión constante bajo las costillas, pero se negaba a mostrarlo. Mora repetía la misma conducta. Caminaba hasta la siguiente curva, regresaba la mirada y esperaba. Tomasa observó a la perra y preguntó si siempre hacía eso. Renata respondió que desde pequeña parecía incapaz de dejar atrás a alguien. Tomasa miró el camino por donde Julián había desaparecido y dijo que algunos animales aprenden lealtades que a ciertas personas se les olvidan. La frase no tuvo tono de juicio, pero Renata sintió que tocaba una herida abierta. Mora había llegado a su vida mucho antes que Julián. El padre de Renata la encontró junto a un canal de riego cuando era apenas una cachorra, flaca, cubierta de lodo y con una pata lastimada. La familia no tenía dinero para alimentar otro animal, pero Renata insistió en quedársela. Con los años, Mora aprendió a reunir gallinas, avisar cuando una res se salía del cercado y acompañar a Renata en los caminos. Cuando Renata se casó, su padre le entregó una caja con 2 juegos de sábanas, una olla de barro y el collar de cuero de Mora. La perra siguió la camioneta hasta la salida del pueblo, y Julián, que entonces todavía se reía con facilidad, detuvo el vehículo para subirla. Dijo que una casa nueva necesitaba un guardián y que una esposa recién llegada no debía perder todo lo que le recordaba quién era. La campanilla había sido idea de Julián. Durante los primeros meses en el encinal, Mora se alejaba entre los encinos siguiendo rastros, y Renata se preocupaba cuando dejaba de verla. Julián encontró una pieza de latón en un cajón de herramientas, la limpió, le hizo un pequeño badajo y la colocó en el collar. El sonido se volvió parte de la rutina del rancho. Anunciaba que Renata regresaba del gallinero, que Mora se acercaba a la cocina o que algún trabajador había dejado abierta una puerta. Una tarde, la tira de cuero se rompió. Renata pensó que era momento de quitar la campana, pero Julián pasó casi una hora reparando el collar. Dijo que aquel ruido ya pertenecía a la casa. Renata recordaba con precisión sus manos jóvenes, llenas de grasa, sosteniendo la hebilla como si arreglar algo pequeño fuera una forma suficiente de amar. No sabía cuándo había cambiado. Tal vez después del primer contrato importante con una empacadora, tal vez cuando pudo comprar una camioneta nueva y dejó de remendar sus propias camisas. Primero pidió que Mora no entrara a la cocina. Después ordenó que la encerraran cuando había visitas. Más tarde comenzó a quejarse de la campanilla, aunque el sonido era el mismo de siempre. Renata había atribuido esos cambios al cansancio, al trabajo y a la presión de hacer crecer el rancho. Sin embargo, aquella mañana vio algo distinto en los ojos de Julián. No le molestaba a Mora, le molestaba que los compradores vieran una perra vieja, un collar remendado y una esposa que aún usaba el rebozo tejido por su madre. Le molestaba que el éxito no hubiera borrado por completo el camino que lo había llevado hasta allí. Tomasa escuchó la historia sin interrumpir. Cuando Renata terminó, la anciana miró a Mora, que aguardaba bajo un encino, y dijo que la perra no había cambiado. Renata respondió que no. Tomasa añadió que entonces quizá el problema no estaba en el ruido de la campana. Renata sintió ganas de defender a Julián, de explicar que era trabajador, que había levantado el rancho con deudas y jornadas interminables, que nunca le había faltado comida ni atención médica. No lo hizo. Comprendió que estaba a punto de usar una lista de obligaciones cumplidas para cubrir una ausencia mucho más difícil de nombrar. Siguió caminando y dejó que el sonido de la campanilla contestara por ella. El sol descendía detrás de los cerros. La humedad subía desde la tierra y el aire comenzaba a enfriarse. Tomasa tropezó, soltó el bastón y todo su peso cayó sobre Renata. Las dos estuvieron a punto de rodar pendiente abajo. Renata logró sostenerse de una rama, pero una punzada le cruzó la espalda
y el bebé se movió de manera brusca. Durante unos segundos no pudo hablar. Tomasa se asustó más por ella que por su propia pierna. Le pidió que se sentara y prometió quedarse allí hasta que amaneciera. Renata esperó a que la punzada disminuyera, respiró varias veces y comprobó que no había sangrado ni dolor continuo. Después, ayudó a Tomasa a sentarse bajo una roca saliente. Era evidente que no llegarían caminando al rancho. Renata calculó la distancia, la velocidad con que desaparecía la luz y el estado del tobillo de Tomasa. Tampoco podía abandonar a la anciana y recorrer sola el trayecto. Miró a Mora. La perra conocía el camino de regreso. Había cruzado esas lomas cientos de veces y siempre volvía cuando Renata la llamaba. Renata tomó una punta de su rebozo azul, tiró con ambas manos y arrancó una franja de tela. Tomasa la observó sin entender. Renata ató la tira al collar, junto a la campanilla, y ajustó 2 nudos. Dijo que don Mateo reconocería el rebozo y que, si veía a Mora llegar sola, sabría que algo había ocurrido. Se arrodilló frente a la perra, le sostuvo el hocico y le habló con la misma voz que usaba desde que era niña. Le ordenó volver a casa y buscar a don Mateo. Mora dio unos pasos, pero regresó. Renata señaló la vereda y repitió la orden. La perra soltó un gemido, miró a las 2 mujeres y finalmente comenzó a correr cuesta abajo. La campanilla sonó con rapidez entre las piedras. Renata siguió escuchándola hasta que el ruido se convirtió en un punto lejano y después desapareció. Tomasa preguntó si el capataz era pariente suyo. Renata respondió que no, aunque llevaba tantos años en el encinal que a veces parecía recordar la historia del rancho mejor que sus dueños. En el patio de El Encinal, don Mateo Cruz terminaba de guardar herramientas cuando escuchó la campanilla. Reconoció el ritmo desordenado de Mora antes de verla entrar. La perra cruzó el portón, jadeando, y se detuvo frente a él. Don Mateo notó la franja azul atada al collar. La tocó, la volteó entre los dedos y miró hacia el camino. Sabía que Renata había subido con ese rebozo. También sabía que Mora rara vez llegaba sin ella. Llamó a Julián, que estaba en la oficina revisando números de la venta. Julián salió y se detuvo al ver a la perra. Don Mateo le mostró la tela y dijo que debían subir de inmediato. Julián tomó la franja, la reconoció y durante un instante pareció preocupado. Después construyó una explicación más cómoda. Dijo que quizá Renata había rasgado el rebozo y Mora se había adelantado. Don Mateo señaló que la perra estaba jadeando como si hubiera corrido todo el camino. Julián respondió que Renata conocía la vereda, que la luz aún alcanzaba y que seguramente aparecería en cualquier momento. Cuando don Mateo preguntó si preparaba las lámparas, Julián dijo que no. No fue un grito, fue una negativa seca, pronunciada con la misma calma con que horas antes había convertido a su esposa en una mujer sin relación con él. Mora esperó unos segundos. Movió la cabeza y la campanilla sonó junto a las botas de Julián. Luego dio media vuelta y salió otra vez por el portón. Don Mateo observó cómo se perdía en el camino. Julián también la miró, pero regresó a la oficina. Dijo que todavía había claridad y que Renata llegaría cuando se le pasara el enojo. Don Mateo no discutió. Había aprendido que un trabajador puede advertir, pero no siempre consigue que un patrón escuche. Sin embargo, dejó una lámpara sobre la mesa del cobertizo en vez de guardarla. Cuando Mora regresó a la montaña, Renata se puso de pie demasiado rápido. Buscó detrás de la perra una luz, una silueta, cualquier señal de ayuda. No apareció nadie. La tira de rebozo seguía atada al collar. Mora se acercó y apoyó el hocico contra su rodilla. Renata sintió una vergüenza extraña, como si la ausencia de Julián fuera algo que ella hubiera prometido y no pudiera cumplir. Dijo que quizá no habían entendido. Tomasa no la contradijo, solo miró hacia la oscuridad que comenzaba a ocupar las hondonadas. Renata volvió a señalar el camino y envió a Mora por segunda vez. Esta vez la perra obedeció con menos vacilación. La campanilla volvió a alejarse. Tomasa preguntó si Julián sabía por dónde venía. Renata contestó que sí. Tomasa quiso saber si él la había dejado lejos. Renata respondió que estaba molesto y que creyó que podía volver sola. La anciana miró el vientre de 8 meses, las sandalias cubiertas de tierra y el cielo que ya no conservaba más que una franja naranja. No llamó a Julián cruel ni cobarde. Dijo simplemente que la gente suele revelar su carácter cuando cree que nadie importante está mirando.
Renata se sentó junto a ella. Quiso decir que su esposo no era así, pero la frase no encontró un lugar honesto donde sostenerse. Recordó el rostro de Julián cuando los compradores preguntaron por ella. Recordó también cuántas veces, durante el último año, él había evitado contarle a dónde iba los miércoles. Decía que revisaba animales en un potrero distante o que se reunía con proveedores en pueblos al otro lado de la sierra. Renata nunca había dudado, porque las ausencias eran regulares, y Julián siempre regresaba con alguna compra, una factura o una explicación suficiente. Ahora, sentada junto a una desconocida, comenzó a notar que una mentira prolongada no siempre se sostiene con grandes historias. A veces basta con entregar detalles pequeños para que nadie pregunte por el centro vacío. Tomasa se acomodó el rebozo y preguntó cómo se llamaba el marido de Renata. Ella respondió sin pensar: Julián Serrano. La anciana dejó de mover las manos. El bastón resbaló de sus dedos y cayó sobre la tierra. Renata lo recogió y le preguntó si se sentía mal. Tomasa repitió el nombre en voz baja, como si necesitara comprobar que no había escuchado mal. Después levantó la vista y preguntó si Renata era la esposa de Julián, el dueño de El Encinal. Renata sintió que la noche se hacía más silenciosa. Contestó que sí y preguntó de dónde lo conocía. Tomasa tardó demasiado en responder. Dijo que lo conocía desde hacía muchos años y que no quería ir al rancho. Renata insistió en que allí podrían atenderle la pierna. Tomasa pidió que, cuando llegara ayuda, la dejaran cerca de su casa. Aseguró que Julián podría molestarse si la veía. Renata sintió un frío que no venía del viento. Preguntó qué había ocurrido entre ellos, pero Tomasa bajó la mirada. Dijo que ciertas verdades no deben contarse por la persona que las ha cargado, sino por quien decidió esconderlas. Antes de que Renata pudiera formular otra pregunta, la campanilla volvió a sonar en la vereda. Mora regresaba, otra vez sola. Renata cerró los ojos cuando vio que nadie seguía a la perra. No necesitó revisar el nudo para comprender que el mensaje había llegado y había sido ignorado, pero aún así tocó la tela azul. Seguía firme, manchada ahora con barro. Mora respiraba con la boca abierta y el pecho se le movía con rapidez. Renata le ofreció agua en la palma de la mano, apenas unos tragos de la botella que llevaba. Tomasa le pidió que no la enviara otra vez. Dijo que el animal ya había hecho más de lo que podía exigírsele. Renata miró la pendiente y respondió que no tenían otra manera de avisar. La noche había cerrado por completo y el frío se metía bajo la ropa. Buscaron un saliente de piedra que cortaba parte del viento. No era una cueva, apenas una pared natural donde podían apoyar la espalda. Renata acomodó a Tomasa sobre el rebozo que aún conservaba y se sentó a su lado. El tobillo de la anciana estaba cada vez más inflamado. Renata envolvió la zona con una parte de su falda interior para darle soporte, aunque sabía que no era suficiente. Mora se echó frente a ellas, inquieta, alternando la mirada entre el camino y el rostro de Renata. A lo lejos se escuchó un coyote, y la perra respondió con un gruñido bajo. Renata le pidió una vez más que volviera a casa. Mora no se movió. Renata repitió la orden y señaló con firmeza. La perra se levantó despacio, se acercó a ella y le lamió los dedos. Después inició el tercer descenso. La campanilla sonó durante varios minutos, cada vez más tenue. Tomasa sostuvo la mano de Renata sin decir nada. Aquella mano era áspera, fría y sorprendentemente fuerte. Renata pensó que, fuera cual fuera el vínculo de esa mujer con Julián, la anciana había pasado la tarde preocupada por él, mientras él había decidido no preocuparse por su propia esposa. En el rancho, don Mateo estaba sentado junto a la lámpara cuando Mora entró por tercera vez. Eran casi las 11. La perra traía lodo hasta el vientre, las almohadillas irritadas y la lengua caída de cansancio. Don Mateo se puso de pie antes de que la campanilla dejara de sonar. Julián salió de la casa al escucharla. Esta vez no ofreció una explicación inmediata. Miró la franja azul, las patas de Mora y la oscuridad detrás del portón. Don Mateo tomó la lámpara, una cuerda, una manta gruesa y su chamarra. Julián preguntó a dónde iba. Don Mateo respondió que seguiría a la perra. Julián le recordó que no había dado la orden. El viejo se volvió y lo miró con un respeto que ya no tenía obediencia. Dijo que Mora había vuelto 3 veces y que, si Renata estuviera jugando con el enojo de su marido, ya habría regresado con ella.
Añadió que una mujer embarazada no manda 3 veces a un animal cuesta abajo por orgullo. Julián apretó la mandíbula. Don Mateo sostuvo la lámpara más alto y dijo que podía despedirlo al amanecer, pero que aquella noche no esperaría una cuarta señal. Mora ya se dirigía al portón. Don Mateo caminó tras ella. Julián permaneció en el patio. Durante unos segundos pareció a punto de seguirlos, pero el peso de admitir que se había equivocado lo mantuvo inmóvil. La campanilla y la luz de la lámpara se alejaron juntas. Cuando desaparecieron, Julián entró en la casa, salió de nuevo, caminó hasta el portón y volvió a detenerse. No sabía que la indecisión también podía ser una elección y que cada minuto sin moverse se estaba convirtiendo en una respuesta que otros recordarían por él. El ascenso fue lento. Mora avanzaba con prisa hasta que don Mateo quedaba atrás. Entonces regresaba, lo rodeaba y volvía a tomar la vereda. El hombre conocía casi todos los caminos de El Encinal, pero la perra abandonó pronto la ruta principal y se metió por una zona de piedras sueltas. Don Mateo levantó la lámpara y llamó a Renata. La primera vez no obtuvo respuesta. Gritó de nuevo, y esta vez una voz contestó desde abajo. Bajó con cuidado, apoyándose en la cuerda, hasta que la luz encontró a las dos mujeres. Renata se levantó al verlo. El alivio apareció en su rostro antes de que pudiera protegerlo con dignidad. Don Mateo revisó primero si había sangre, después le preguntó por contracciones, mareos y dolor. Renata respondió que estaba agotada, pero que el bebé se movía y no tenía señales de alarma. Señaló a Tomasa y explicó que se había lastimado el tobillo. Don Mateo se agachó frente a la anciana, le preguntó si podía sostenerse y le ofreció el hombro. Renata quiso ayudar, pero él le pidió que no cargara más peso. Dijo que ya había hecho suficiente. Esas palabras golpearon a Renata de una manera inesperada. Durante horas había actuado como si detenerse fuera una falta. Nadie le había dicho que podía dejar de sostenerlo todo. Bajó los brazos y respiró con lentitud. Tomasa observó el intercambio y pareció guardar la frase para más tarde. Don Mateo ayudó a la anciana a ponerse de pie. Ató la manta alrededor de su cintura para sostenerla mejor y comenzó el descenso. Renata caminó a su lado. Mora iba delante, pero esta vez no necesitaba regresar a cada momento. El sonido de su campanilla era una guía constante. Tomasa pidió que la dejaran en el cruce hacia su casa. Don Mateo respondió que necesitaba un médico. Renata añadió que pasaría la noche en El Encinal. La anciana insistió en que Julián no querría verla. Don Mateo levantó la vista, sorprendido por el nombre, pero no preguntó. Renata dijo que Julián podía enfadarse al día siguiente. Aquella noche, después de todo lo ocurrido, no iba a abandonar a nadie en una vereda para evitarle incomodidad a su esposo. Tomasa la miró durante varios pasos y finalmente dejó de resistirse. En el camino, don Mateo contó que Mora había llegado 3 veces. Renata preguntó si Julián había visto la tela desde la primera. El viejo guardó silencio. No quería mentirle, pero tampoco deseaba aumentar el daño antes de llegar. Renata repitió la pregunta. Don Mateo respondió que sí. Dijo que él había propuesto salir en las 2 primeras ocasiones y que Julián se negó. No añadió excusas. Renata mantuvo la vista en el suelo. Sintió que el cansancio cambiaba de lugar y se convertía en algo más pesado, algo que no podía aliviarse sentándose. Tomasa escuchó cada palabra. Cuando don Mateo dijo que Julián había asegurado que Renata conocía el camino, la anciana apretó el bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No expresó sorpresa. Quizá reconocía en aquella frase una dureza que había visto crecer durante años. Renata se preguntó qué sabía Tomasa y por qué su esposo temía verla en el rancho. La respuesta parecía caminar junto a ellas, pero nadie estaba dispuesto a nombrarla todavía. Cerca de la medianoche aparecieron las primeras cercas de El Encinal. Mora aceleró. La campanilla sonó con más fuerza al cruzar el portón. Julián salió de la casa antes de que don Mateo llegara al centro del patio. Había estado esperando el ruido, aunque no se había atrevido a ir a buscarlo. Primero vio a la perra, luego la lámpara, después a Renata. Su rostro cambió al notar el polvo en la ropa, la parte arrancada del rebozo y la palidez de su esposa. Dio un paso hacia ella y pronunció su nombre. Renata no respondió. Julián miró el vientre y preguntó si el bebé estaba bien. Ella dijo que eso parecía,
pero que un médico tendría que confirmarlo. Antes de que él pudiera acercarse, don Mateo entró con Tomasa apoyada en su hombro. Julián se quedó inmóvil. Los músculos de su rostro se endurecieron y una mano se cerró junto al cuerpo. Tomasa levantó la cabeza. En sus ojos había alivio, preocupación y una pregunta acumulada durante 9 días. Le preguntó si había estado enfermo. Julián no contestó. Tomasa quiso apartarse de don Mateo, pero el tobillo no la sostuvo. Dijo que había salido a buscarlo porque no llegó el miércoles anterior ni el siguiente. Julián preguntó por qué había hecho una imprudencia semejante. Tomasa pareció desconcertada. Respondió que había pensado que algo malo le había ocurrido. Julián dijo que podía haber esperado. El tono fue exactamente el mismo con que había hablado a Renata en la montaña. Renata observó a los dos. No necesitaba conocer la historia completa para reconocer una forma de desprecio. Pidió a don Mateo que llevara a Tomasa al corredor y buscara una silla. Julián dijo que no. La palabra salió demasiado rápido. Todos se volvieron hacia él. Entonces intentó corregirse y explicó que primero debían revisar la pierna. Renata respondió que por eso mismo necesitaba entrar. Don Mateo comenzó a avanzar. Julián se interpuso un paso y preguntó por qué habían llevado a esa mujer al rancho. Renata sintió que algo se rompía de manera limpia, no por la pregunta, sino por el miedo que había detrás. Contestó que la habían llevado porque estaba herida. Julián dijo que podían haberla dejado cerca de su casa. Renata le recordó que no podía caminar. Él respondió que don Mateo habría podido acompañarla y que Renata debía haber vuelto directamente. Ella lo miró y preguntó si se suponía que debía regresar sola después de cargar a una desconocida durante horas. Julián no contestó. Tomasa, apoyada en el viejo capataz, dejó de mirar a Renata y clavó los ojos en su hijo. Lo llamó por su nombre. Julián evitó verla. Tomasa repitió la palabra con más firmeza. Cuando por fin levantó la mirada, ella preguntó si su esposa no sabía. Renata sintió que el patio se inclinaba bajo sus pies. Preguntó qué era lo que no sabía. Julián respiró hondo y dijo que no era momento. Renata soltó una risa breve, sin alegría. Le preguntó dónde se suponía que debía hablarse de una verdad que había obligado a una mujer herida a temer la entrada de su casa. Se volvió hacia Tomasa. Le pidió que le dijera quién era. La anciana bajó los ojos. Durante unos segundos pareció esperar que Julián reuniera el valor de decir una sola palabra. Él guardó silencio. Tomasa entonces miró a Renata y dijo que era la madre de Julián. El aire se volvió quieto. Mora sacudió el collar y la campanilla sonó una vez, tan clara que todos parecieron escuchar no solo el metal, sino las 3 veces que había regresado por el mismo camino. Renata miró a su esposo. Esperó una negación, una explicación o al menos un gesto que indicara que había entendido mal. Julián no hizo nada. Renata repitió que Tomasa era su madre. La anciana asintió, confundida por el horror en el rostro de la joven. Renata dio un paso atrás y colocó una mano sobre el vientre. Dijo que Julián le había asegurado que su madre había muerto antes de conocerla. Tomasa dejó de respirar durante un instante. Volvió lentamente la cara hacia su hijo. Julián pronunció la palabra mamá, pero llegó demasiado tarde. Tomasa preguntó si era cierto. Renata respondió antes que él. Explicó que durante 6 años había escuchado la misma historia, que la madre de Julián había fallecido cuando él era joven, que no quedaba familia cercana y que por eso evitaba hablar de su infancia. Tomasa sostuvo el bastón con ambas manos. Le preguntó a su hijo por qué había convertido su vida en una muerte conveniente. Julián dijo que podía explicarlo, aunque su rostro mostraba que no sabía por dónde empezar. Renata pidió que lo hiciera allí mismo. Julián miró a don Mateo, como si la presencia del trabajador fuera una humillación adicional. Renata comprendió y dijo que no habría conversación privada para proteger su imagen. La mentira había afectado a todos los que estaban en el patio. Tomasa seguía intentando procesar otra parte de la escena. De pronto miró el vientre de Renata y preguntó de cuántos meses estaba. Renata respondió que de 8. La anciana giró hacia Julián y dijo que iba a ser abuela. Julián cerró los ojos. Tomasa entendió entonces que él tampoco le había contado que estaba casado. Durante años creyó que su hijo vivía solo en el Encinal, demasiado ocupado para formar una familia. Había preguntado varias veces, y él siempre dijo que el rancho le quitaba todo el tiempo. Tomasa miró a Renata con una mezcla de dolor y vergüenza, como si debiera disculparse por no haber sabido de su existencia. Renata negó con la cabeza.
Ninguna de las dos había elegido la ignorancia. Julián había construido dos vidas paralelas y había administrado la distancia entre ambas. Tomasa le recordó que había caminado hasta caer porque 9 días sin verlo le parecieron una amenaza. Le preguntó cómo pudo verla cada semana y callar que tenía esposa, casa y un hijo en camino. Julián respondió que nunca la había abandonado. Dijo que le llevaba despensa, pagaba medicinas, arreglaba el techo y enviaba dinero cuando era necesario. Tomasa aceptó que eso era verdad. Durante un segundo, Julián pareció aferrarse a la lista como si fuera una absolución. Renata lo vio y dijo que atender necesidades no era lo mismo que darle a alguien un lugar en la propia vida. Julián levantó la voz por primera vez. Dijo que nadie entendía lo que había costado levantar el encinal. Recordó los años en que los ganaderos de la región se burlaban de él por llegar con botas remendadas y una camioneta prestada. Dijo que los hombres que ahora negociaban con él antes lo llamaban el hijo de la señora que cuidaba cabras y lavaba ropa ajena. Cuando comenzaron a respetarlo, sintió que cualquier señal de pobreza podía devolverlo al lugar del que había salido. Al principio evitó llevar a Tomasa al rancho solo hasta cerrar un contrato. Después pospuso la presentación hasta comprar mejores corrales. Más tarde, cada mes de silencio hizo más difícil explicar el anterior. Tomasa miró sus guaraches gastados y el borde deshilado del rebozo. Preguntó si ella era la señal de pobreza que Julián necesitaba esconder. Él no pudo decir que no. Renata miró a Mora, echada junto al poste, y comprendió por qué la campanilla lo irritaba. La perra, el collar viejo, el rebozo, la manera de hablar de don Mateo y la presencia de Tomasa eran fragmentos del mismo pasado. Julián no se avergonzaba de un animal, se avergonzaba de cualquier cosa que demostrara que el hombre próspero había sido antes un muchacho pobre sostenido por otras personas. Renata le dijo que esa mañana había hecho con ella lo mismo que llevaba años haciendo con su madre. Un comprador preguntó quién era y Julián respondió solo su nombre. Tomasa levantó la vista. Renata explicó que había esperado 2 palabras. Mi esposa. Julián murmuró que el contexto era diferente. Renata respondió que el mecanismo era idéntico. Cuando temía que una relación afectara la imagen que quería vender, borraba el vínculo y dejaba únicamente un nombre sin lugar. Don Mateo habló entonces. Dijo que Mora había llegado antes del anochecer con la tela azul. Contó que preguntó si subían por Renata y que Julián se negó. Relató la segunda llegada y la segunda negativa. En la tercera ya no había pedido permiso. Julián le ordenó callar, pero el viejo respondió que llevaba 30 años trabajando para la familia y que esa noche no iba a proteger al patrón de lo que él mismo había elegido. Tomasa miró a su hijo con una tristeza más dura que cualquier insulto. Le preguntó si sabía exactamente dónde había dejado a Renata. Julián dijo que sí. Tomasa quiso saber si sabía que estaba embarazada. Él respondió que por supuesto. La anciana señaló a Mora y dijo que una perra vieja hizo 3 viajes por una mujer que no podía hablar, mientras un hombre con camioneta, lámparas y trabajadores no hizo ninguno. Dijo que ella había salido de su casa por miedo a perder a su hijo y Renata se había quedado con una desconocida, pese a poder salvarse sola. Julián, en cambio, había tenido miedo de pronunciar mi esposa y mi madre delante de personas que podían comprarle ganado. La frase lo dejó sin defensa. Julián se sentó en el borde del corredor. No pidió perdón. Renata se alegró de que no lo hiciera, porque una disculpa inmediata habría sonado como otro intento de resolver una crisis con la herramienta más rápida. Tomasa movió el pie y soltó un gemido. Renata pidió agua, vendas y que enviaran a alguien por el médico del pueblo. Julián se levantó para obedecer. Esa vez nadie discutió. Mientras don Mateo preparaba una habitación, Julián lavó el tobillo de su madre con una delicadeza que revelaba costumbre. Sabía cómo colocar una manta bajo la rodilla y cuánto apretar una venda sin cortar la circulación. Renata lo observó. Le dijo que era evidente que quería a Tomasa. Julián respondió que sí. Renata preguntó entonces por qué había necesitado esconder a una persona que amaba. Él bajó la vista y admitió que, al principio, creyó que el silencio sería temporal. Después 1 año se convirtió en 2. Los negocios crecieron. Conoció a Renata y tuvo miedo de confesar cuánto tiempo llevaba mintiendo. Para explicar las visitas semanales, inventó recorridos de trabajo. Cuando Renata preguntó por su familia, dijo que su madre estaba muerta porque la verdad exigía admitir demasiadas decisiones cobardes.
Cada nueva mentira reducía el espacio para corregir la anterior. Tomasa escuchó sin consolarlo. Dijo que un camino equivocado no se vuelve correcto porque uno haya avanzado demasiado. Julián asintió, pero no levantó los ojos. Renata estableció lo que ocurriría esa noche. Tomasa se quedaría en el encinal y el médico la revisaría. Julián dormiría en otra habitación. Ella no tomaría ninguna decisión sobre su matrimonio bajo el impacto de la revelación. Julián quiso decir que había aprendido la lección. Renata levantó una mano y lo detuvo. Explicó que no necesitaba que volviera por ella después de que una perra lo hiciera sentir vergüenza. Necesitaba comprobar que la próxima vez no la abandonaría, y esa certeza no podía fabricarse en una conversación. Antes de entrar en la habitación pequeña junto al corredor, Renata se volvió hacia su esposo. Dijo que no confundiera el hecho de que ella permaneciera en la casa con perdón. Permanecer era, por el momento, una medida práctica. Estaba embarazada, agotada y necesitaba atención. Julián aceptó sin discutir. Tomasa, sentada bajo una manta, le pidió que llevara otra a Renata porque la noche estaba fría. Él obedeció. Mora se echó junto a la puerta. La campanilla quedó en silencio por primera vez desde que comenzó el descenso. Renata durmió poco. El cuerpo le dolía y cada vez que cerraba los ojos veía a Mora entrando sola al patio. Pensaba en las dos primeras ocasiones, en Julián sosteniendo la tela azul y eligiendo no moverse. También pensaba en Tomasa, viva durante todos los años en que ella había encendido una vela el día de Muertos por una suegra que creía enterrada. La mentira había ocupado un lugar físico en la casa. Fotografías que nunca existieron, preguntas que no hizo, celebraciones familiares vacías y viajes de los miércoles que aceptó sin sospecha. Cerca del amanecer, el bebé se movió. Renata apoyó ambas manos sobre el vientre y le dijo en voz baja que no permitiría que aprendiera a llamar amor a una ausencia bien administrada. El médico llegó antes de que saliera el sol. Don Mateo había enviado a un trabajador a San Jerónimo del Pinar con la camioneta más rápida. Después de revisar a Tomasa, confirmó que no había fractura, pero sí un esguince severo que exigiría varios días sin apoyar el pie. También examinó a Renata. Le preguntó por el dolor de espalda. Escuchó el corazón del bebé y le indicó reposo, agua y vigilancia. No encontró una urgencia, aunque advirtió que otra caminata semejante podía adelantar el parto. Julián recibió cada instrucción en silencio, de pie junto a la puerta, como si no tuviera derecho a intervenir. Cuando el médico se marchó, Renata salió al corredor. Tomasa estaba sentada con una taza de café de olla entre las manos y la pierna elevada sobre un banco. La luz gris de la mañana revelaba las arrugas profundas de su rostro y el cansancio acumulado. Aún así, fue ella quien preguntó primero cómo estaba el bebé. Renata dijo que bien. Tomasa cerró los ojos unos segundos y dio gracias. Después señaló una silla y le pidió que se sentara. Las dos miraron el patio en silencio. Mora caminaba cerca de los corrales, despacio, con las patas doloridas. Nadie había quitado la franja azul de su collar. Tomasa informó que Julián había salido. Renata no preguntó a dónde. La anciana explicó que fue a su casa por algunas cosas. Dijo que quiso detenerlo, pero decidió observar si cumplía lo que había prometido, sin que nadie lo empujara. Renata entendió. Las palabras pronunciadas después de quedar expuesto podían ser una reacción al miedo, no una transformación. Cruzar la sierra, entrar en la casa que mantenía oculta y traer las pertenencias de su madre era una acción concreta, aunque tampoco bastaba para reparar años de engaño. Tomasa le dijo que no tenía obligación de perdonar a su hijo. Renata levantó la vista, sorprendida. La anciana explicó que conocer las heridas de Julián no volvía aceptable el daño que había causado. Podía comprender que la pobreza lo hubiera humillado de joven y, al mismo tiempo, exigirle responsabilidad por la forma en que convirtió esa vergüenza en abandono. Dijo que las madres a veces cometen el error de pedir paciencia para sus hijos, como si el amor materno fuera una licencia. Ella no haría eso. Renata podía quedarse, irse o esperar. Lo importante era que la decisión naciera de la claridad y no de la presión de demostrar que era una buena esposa. Renata sintió que el pecho se le aflojaba. Desde la noche anterior imaginaba voces futuras aconsejándole soportar por el bebé, perdonar porque Julián había trabajado duro o marcharse de inmediato para conservar la dignidad. Tomasa fue la primera en reconocer una tercera posibilidad, no decidir todavía.
Renata dijo que no sabía cuánto tiempo necesitaría. La anciana respondió que una mentira de 6 años no merecía una respuesta fabricada en 6 horas. Después bebió café y añadió que, si Julián se impacientaba, podía aprender a esperar, algo que al parecer nunca había practicado cuando el deseo de los demás no coincidía con el suyo. Don Mateo cruzó el patio con una cubeta. Se detuvo para preguntar por el tobillo de Tomasa. Ella contestó que todavía seguía unido a su cuerpo, lo cual consideraba un avance. El viejo dijo que era una buena noticia porque no tenía herramientas para fabricar otro. Tomasa lo miró de arriba a abajo y comentó que, por la velocidad con que había subido la sierra, tampoco parecía tener piezas de repuesto. Don Mateo sonrió y siguió caminando. Renata soltó una risa pequeña. No borró lo ocurrido, pero le recordó que el dolor no ocupa cada rincón para siempre. Al otro lado de la sierra, Julián llegó a la casa de Tomasa poco después del amanecer. Había recorrido ese camino casi todos los miércoles durante 7 años. Conocía el bache donde se acumulaba agua, el encino partido por un rayo y la curva desde la cual aparecía el techo de lámina. Sin embargo, esa mañana vio el trayecto de otra manera. Ya no era una ruta privada que le permitía cumplir obligaciones sin mezclar mundos. Era el corredor físico de su mentira. Cada vuelta había servido para mantener a su madre lo bastante cerca para sentirse un buen hijo y lo bastante lejos para no reconocerla ante nadie. Abrió la puerta con la llave que Tomasa le había dado. La casa estaba en orden. Había maíz en una cubeta, leña protegida bajo un tejabán y medicinas acomodadas junto a la cama. Julián había pagado todo. El techo no tenía goteras porque él lo reparó el año anterior. Sobre la mesa había 2 tazas. Una conservaba una marca de café, la otra estaba limpia y boca abajo. Era la taza que Tomasa colocaba cada miércoles para él. Julián recordó cuántas veces la vio y nunca preguntó por qué había 2, aunque siempre llegaba solo. Se sentó. Durante años, sus visitas habían seguido el mismo guión. Entraba y preguntaba qué hacía falta. Tomasa mencionaba harina, alimento para gallinas, una medicina o una tabla. Él resolvía el problema y se marchaba antes de que oscureciera. Si ella calentaba frijoles o servía café, Julián decía que no tenía tiempo. Si preguntaba cuándo conocería el rancho, él respondía después de la próxima venta, cuando terminara el corral nuevo o cuando hubiera menos trabajo. Nunca dijo que no podía llevarla. Solo movió la fecha hasta convertirla en un día imaginario. Miró alrededor. La casa tenía todo lo necesario para seguir funcionando, pero casi nada que demostrara que un hijo formaba parte de ella. Julián no dejaba ropa, herramientas ni fotografías. Llegaba, reparaba, pagaba y desaparecía. Había confundido cuidado con administración. Tomasa no pasaba hambre, pero vivía esperando una visita semanal que debía mantenerse en secreto. Renata no carecía de comodidades, pero compartía la cama con un hombre que había cerrado una habitación entera de su historia. En ambos casos, Julián había ofrecido recursos para no ofrecer verdad. Entró al cuarto y abrió 2 baúles. Había pocos vestidos, sábanas dobladas, un rebozo para el frío, una caja de fotografías y una bolsa con documentos. Empezó a cargar las cosas en la camioneta. Después sacó una olla de barro, un comal y una máquina de coser pequeña que Tomasa usaba para arreglar ropa. Cada objeto parecía demasiado humilde para el espacio que él había construido en el encinal. Ayer esa idea le habría producido incomodidad, esa mañana le produjo vergüenza de sí mismo. En un rincón encontró una silla de madera hecha por su padre. Una pata estaba más corta y el asiento tenía marcas de décadas. Julián pensó dejarla. Era pesada, vieja y no combinaba con los muebles de la casa principal. Apenas la idea cruzó su mente, recordó a Mora frente a los compradores y a Renata esperando ser nombrada. Comprendió que el problema no estaba en los objetos, sino en la mirada con que él los convertía en pruebas de inferioridad. Levantó la silla y la amarró en la parte trasera de la camioneta. Junto a la ventana había una mesa pequeña que cojeaba. Tomasa le había pedido que la arreglara 3 años atrás. Julián respondió entonces que volvería la semana siguiente con herramientas. Había repetido la promesa varias veces hasta que ambos dejaron de mencionarla. La mesa seguía igual. Julián la tocó y pensó en prometer que regresaría pronto. Se detuvo. Comprendió que su vida estaba llena de frases que compraban tiempo sin producir cambios. Cargó también la mesa,
aunque tuvo que reorganizar los baúles para hacer espacio. Antes de cerrar la casa, tomó la taza que estaba boca abajo, la lavó y la guardó junto a la otra. Revisó ventanas y fogón. Después se quedó un momento en la puerta. No había nadie ante quien justificarse. Nadie podía decirle que seguía siendo un buen hombre porque había llevado despensa. Por primera vez dejó de construir una defensa. Admitió en silencio que había querido a su madre y la había humillado, que había amado a Renata y la había puesto en peligro, que el trabajo duro no anulaba la cobardía y que la vergüenza sufrida no otorgaba permiso para transmitirla. Cerca del mediodía, el ruido de la camioneta llegó al rancho. Renata y Tomasa estaban en el corredor. Julián entró con los 2 baúles, la silla, la mesa, mantas, el comal y la máquina de coser. 2 trabajadores se acercaron. Uno preguntó de quién eran las cosas. La pregunta era sencilla, casi idéntica a la que un comprador había hecho sobre Renata el día anterior. Julián se quedó quieto apenas un instante. Miró a Tomasa y respondió que pertenecían a su madre. El trabajador quiso saber dónde colocarlas. Julián indicó la habitación junto al patio y dijo que Tomasa viviría con ellos mientras quisiera. No bajó la voz, no explicó demasiado. Los hombres tomaron los baúles y siguieron trabajando. Tomasa apretó la manta entre los dedos. Renata observó la escena sin convertirla en redención. Nombrar públicamente a su madre era lo mínimo correcto, no un acto heroico. Aún así, registró que Julián había elegido una respuesta distinta cuando se presentó la misma prueba. Julián se acercó a Tomasa. Le dijo que había traído casi todo. Ella vio la mesa y levantó una ceja. Comentó que estaba coja desde hacía 3 años. Julián respondió que la repararía. Tomasa le pidió que no lo prometiera. Dijo que prefería verla arreglada a escuchar otra fecha. Julián asintió. No intentó defenderse ni anunciar cuándo cumpliría. Llevó la mesa al taller y la dejó sobre un banco. Después preguntó a Renata cómo se sentía. Ella respondió que estable. Él miró su vientre, pero no intentó tocarlo. Dijo que había escuchado las instrucciones del médico y que podía llevarla a la clínica del municipio para otra revisión. Renata contestó que don Mateo ya había organizado el viaje para la tarde. Julián aceptó. Antes habría insistido en controlar el plan. Esta vez preguntó si necesitaba algo más. Renata dijo que necesitaba espacio. Él respondió que lo tendría. Don Mateo reparaba una cerca en el lado norte. Renata le dijo a Julián que fuera a ayudarlo. No fue una orden, sino una prueba sencilla. Había trabajo real que hacer, lejos de las palabras. Julián cruzó el patio, tomó el extremo de una tabla y pidió al viejo que la sostuviera. Don Mateo tardó un segundo en reaccionar. Comentó que hacía años que el patrón no trabajaba a su lado. Julián respondió que quizá por eso la cerca estaba torcida. Don Mateo señaló que la tabla estaba derecha y que el torcido podía ser otro. Julián casi sonrió, pero no discutió. Trabajaron toda la tarde. Julián se arrodilló en la tierra, cambió postes, tensó alambre y terminó con las manos cubiertas de polvo. Cuando una cuerda se rompió, soltó una maldición que hizo reír a don Mateo. El viejo dijo que por fin reconocía al muchacho que había conocido antes de los contratos y las botas caras. Julián pidió que no exagerara. Don Mateo contestó que una tarde de trabajo no reparaba nada, pero al menos impedía que la cerca se cayera. La frase servía para más de una cosa y ambos lo sabían. Mora cruzó cerca de ellos. La campanilla sonó. Julián dejó de martillar y la siguió con la vista. Durante meses había ordenado que la apartaran de los visitantes. Don Mateo esperó una instrucción. Julián volvió a levantar el martillo. No dijo que la dejaran como demostración, ni miró hacia el corredor para comprobar si Renata observaba. Simplemente permitió que la perra caminara por su propia casa. Renata notó ese detalle. Le pareció más significativo que cualquier gesto preparado para obtener su aprobación. Esa noche, Tomasa cenó en la mesa principal. Don Mateo también se sentó, como solía hacerlo en temporadas de trabajo intenso, antes de que Julián empezara a separar con rigidez a patrones y empleados. Había frijoles de la olla, queso fresco, nopales y tortillas recién hechas. Durante los primeros minutos nadie encontraba un tema que no estuviera contaminado por la noche anterior. Tomasa tomó una tortilla, la partió y dijo que estaba fría. La cocinera protestó desde la cocina que acababa de sacarla del comal.
Tomasa respondió que entonces sus manos ya no distinguían el calor. La tensión se aflojó apenas. Julián acercó el plato a su madre. Tomasa le dio media tortilla, un gesto probablemente repetido durante su infancia. Él la aceptó sin sonreír demasiado. Renata observó, pero no confundió ternura con reparación. Una persona puede conservar gestos amorosos y aún así causar daño. Esa era precisamente la dificultad. Julián no era un hombre incapaz de querer. Era un hombre que había permitido que el miedo al desprecio gobernara la forma en que trataba a quienes quería. Después de cenar, Renata regresó a la habitación pequeña. Julián no la siguió. Llevó la silla de madera al cuarto de Tomasa y la colocó junto a la ventana. La anciana pasó una mano por el respaldo y dijo que el padre de Julián la había construido. Él respondió que lo sabía. Tomasa confesó que creyó que la dejaría en la casa porque era vieja. Julián dijo que el día anterior probablemente lo habría hecho. Añadió que reconocer eso era lo que más vergüenza le causaba. Tomasa no lo consoló. Le pidió que recordara esa sensación la próxima vez que quisiera esconder algo para impresionar a otros. Al salir del cuarto, Julián vio a Renata al otro lado del corredor. Le deseó buenas noches. Ella sostuvo su mirada y respondió lo mismo. No hubo acercamiento, promesa ni escena de reconciliación. Julián entró en otra habitación. Renata cerró la puerta y apoyó la espalda contra la madera. Por primera vez en mucho tiempo, él había aceptado un límite sin convertirlo en una ofensa personal. No bastaba, pero era un inicio verificable. Los días siguientes fueron incómodos y lentos. Tomasa empezó a caminar con un bastón más firme que don Mateo fabricó para ella. Aprendió los nombres de los trabajadores, preguntó por sus familias y se sentó algunas tardes cerca del taller. La curiosidad inicial desapareció cuando todos comprendieron que no era una visita secreta, sino la madre del dueño. Julián nunca volvió a pedir que la mantuvieran fuera de la vista. Tampoco presentó su llegada como un acto generoso. Decía simplemente que ella vivía allí. Renata continuó durmiendo en la habitación pequeña. Julián no le pidió que regresara. Por las mañanas preguntaba si necesitaba algo y aceptaba tanto un sí como un no. La primera semana dejó una jarra de agua junto a su puerta. Renata la encontró al despertar y preguntó si había sido él. Julián respondió que la había escuchado levantarse varias noches por sed. Ella dijo que no tenía que hacerlo. Él contestó que estaba bien y se llevó la jarra. Esa noche volvió a dejarla, pero no mencionó el gesto. Renata empezó a distinguir entre acciones destinadas a ser vistas y acciones que continuaban sin testigos. Julián preparaba la camioneta para sus revisiones médicas, pero no insistía en acompañarla cuando ella prefería ir con Tomasa. Ajustó un escalón del corredor porque Renata tropezaba al subir. Movió sacos para despejar el camino hacia la cocina. Preguntó al médico qué señales debía vigilar y escribió las respuestas en una libreta. No utilizó ninguna de esas cosas para pedir perdón ni para presionar una decisión. Con Tomasa tuvo que aprender otra forma de escuchar. Cada vez que ella intentaba levantarse, Julián aparecía para quitarle objetos de las manos. Un día le arrebató una canasta y dijo que el médico había ordenado reposo. Tomasa extendió la mano y respondió que tenía lesionado el tobillo, no los brazos. Julián insistió. Ella le dijo que ayudar no significaba decidir por la otra persona. Don Mateo pasó cerca y ocultó una sonrisa. Julián devolvió la canasta. Preguntó entonces qué necesitaba. Tomasa respondió que quería llevarla sobre las piernas hasta la mesa. Él empujó la silla y no volvió a quitarle nada sin preguntar. La mesa coja apareció reparada 3 días después. Julián cambió la pata dañada, reforzó las uniones y lijó la superficie. No anunció el trabajo. La colocó en la habitación de Tomasa durante la mañana. Ella apoyó una taza y comprobó que ya no se movía. Solo dijo que ahora sí servía. Julián asintió. La satisfacción en su rostro fue pequeña y seria, distinta al orgullo con que mostraba corrales nuevos a los compradores. Era la satisfacción de haber cumplido algo que no podía convertirse en prestigio. Una tarde, un trabajador vio a Mora cerca del corredor y preguntó si debía encerrarla porque llegarían visitantes. Julián levantó la vista. La perra estaba bajo la sombra, dormida, con la campanilla apoyada en el suelo. Respondió que la dejara. El hombre preguntó si incluso allí. Julián dijo que allí era su casa. Renata escuchó desde la cocina. Julián no buscó su mirada. Esa ausencia de espectáculo hizo que el gesto pesara más. Aún así, Renata no se apresuró. Sabía que una jarra de agua,
una mesa reparada y una perra libre no borraban la montaña. En las noches, recordaba el miedo de quedarse sin ayuda y se preguntaba qué habría ocurrido si don Mateo hubiera obedecido. También pensaba en el futuro. Un hombre puede cambiar durante una crisis y regresar a sus hábitos cuando la vergüenza pública desaparece. Por eso observaba la consistencia, no la intensidad. No quería promesas grandes. Quería saber qué haría Julián cuando nadie lo enfrentara y la oportunidad de ocultar volviera a presentarse. La oportunidad llegó 2 semanas después. Los compradores de Guadalajara regresaron para cerrar el contrato. Julián los recibió en el corredor. Mora cruzó el patio antes de que alguien pudiera apartarla y la campanilla sonó cerca de las sillas. Uno de los hombres sonrió y preguntó si la perra era la misma que había visto la vez anterior. Julián respondió que sí, que se llamaba Mora y que conocía mejor la sierra que cualquiera de ellos. No habló con orgullo teatral, solo dejó de tratarla como una mancha. Tomasa estaba sentada cerca de una ventana, cosiendo el borde de un mantel. Uno de los compradores preguntó quién era la señora. Julián respondió de inmediato que era su madre, Tomasa Serrano, y añadió que vivía en el rancho. La anciana levantó la vista, el hombre la saludó con respeto y siguió hablando de negocios. No ocurrió ninguna humillación, el contrato no se deshizo, nadie se burló de sus huaraches ni de su rebozo. Julián tuvo que enfrentar una verdad incómoda. Gran parte del desprecio que había temido existía ya dentro de él. Más tarde, el mismo comprador vio a Renata salir de la cocina y recordó su nombre. Preguntó si era Renata. Julián respondió que sí y añadió, sin vacilar, que era su esposa. Las 2 palabras llegaron con semanas de retraso y no resolvieron lo sucedido, pero esta vez fueron dichas cuando el riesgo que él imaginaba estaba presente. Renata lo miró. Julián no buscó una señal de premio. Continuó con la negociación. Ella sintió una mezcla de alivio y tristeza por lo poco que habría costado decirlas desde el principio. Cuando los compradores se marcharon, Julián se acercó. No preguntó si aquello cambiaba algo. Dijo que sabía que nombrarla no compensaba haberla negado. Renata respondió que tenía razón. Él aceptó el límite y se retiró. Esa noche, al pasar frente a la habitación pequeña, deseó buenas noches desde el corredor. Renata contestó. Julián siguió caminando sin detenerse. Ella comprendió que estaba aprendiendo a esperar una respuesta sin exigirla. Pasaron más días. El tobillo de Tomasa mejoró, y Renata se acercó al final del embarazo. La casa encontró una rutina nueva. Tomasa preparaba café por las mañanas. Don Mateo discutía con ella sobre quién era más viejo, y Mora dormía donde podía escuchar todas las puertas. Julián volvió a trabajar algunos tramos de cerca con los hombres. No abandonó la administración del rancho, ni fingió que la pobreza fuera una virtud. El cambio no consistía en renunciar al éxito, sino en dejar de usarlo como excusa para negar su origen. Una tarde, Renata tuvo una contracción intensa. Julián estaba en el corral y llegó corriendo cuando don Mateo lo llamó. Quiso levantarla, dar órdenes y decidir todo a la vez. Renata le pidió que se detuviera y escuchara. Le explicó que el médico había dicho que cronometraran el dolor antes de salir. Julián respiró, miró el reloj y se sentó a una distancia prudente. Tomasa sostuvo la mano de Renata. La contracción no se repitió. Era una alarma falsa, pero reveló algo importante. Julián había sentido miedo, y aún así, consiguió no convertirlo en control. Esa noche, Renata lo llamó al corredor. Le dijo que había observado sus acciones y que reconocía un esfuerzo real. También aclaró que la confianza no había regresado por completo. Julián respondió que lo entendía. Renata le preguntó si comprendía por qué lo que hizo fue más que una mentira sobre su madre. Él dijo que había usado el amor de 2 mujeres como un espacio que podía administrar según su conveniencia. Había supuesto que mientras cumpliera con dinero, techo y trabajo, nadie tenía derecho a exigir verdad. También había castigado a Renata por hacer una pregunta que amenazaba su imagen. Renata añadió que la dejó en la sierra sabiendo su estado. Julián bajó la cabeza. Dijo que durante las primeras 2 llegadas de Mora, creyó que salir significaría admitir que había actuado mal. Se convenció de que Renata quería obligarlo a perseguirla. Confundió la preocupación con una derrota en la discusión. Cuando llegó la tercera señal, ya sabía que podía ser una emergencia. Pero don Mateo se movió antes que él. Admitió que esa demora era la parte que más le costaba mirar, porque no podía atribuirla al pasado ni a los compradores.
Había sido una decisión presente. Renata preguntó qué haría para evitar repetirla. Julián no prometió que jamás volvería a equivocarse. Dijo que dejaría de tomar decisiones importantes mientras estuviera defendiendo su orgullo. Si discutían y alguno se alejaba en una situación de riesgo, la seguridad estaría antes que ganar. También ofreció transparencia sobre las cuentas, los viajes y las relaciones familiares. Renata respondió que no necesitaba vigilancia sobre cada movimiento, sino la certeza de que no existían vidas ocultas. Julián aceptó. No se reconciliaron esa noche. Renata siguió en la habitación pequeña. Sin embargo, días después permitió que Julián la acompañara a una revisión médica. Durante el trayecto hablaron de asuntos prácticos: el nombre del bebé, quién podría quedarse en el rancho durante el parto y cómo organizarían la casa. No hablaron de perdón. A veces, reconstruir una relación no comienza con una declaración emocional, sino con la capacidad de compartir decisiones sin manipulación. Tomasa tampoco permitió que el cambio de su hijo se convirtiera en obediencia ciega. Insistió en visitar su antigua casa cuando el tobillo mejoró. Julián quiso impedirlo. Ella dijo que vivir en el Encinal no significaba abandonar todo lo anterior. Necesitaba recoger semillas, hablar con una vecina y decidir qué cosas conservar. Julián preguntó si podía acompañarla. Tomasa respondió que sí, siempre que no fuera para apresurarla. Fueron juntos. Esta vez la visita no fue secreta. Don Mateo supo a dónde iban, Renata también, y 2 trabajadores ayudaron a transportar lo que Tomasa eligió. En la casa, Julián encontró la segunda taza donde la había dejado. Tomasa preguntó por qué la había guardado. Él dijo que durante años ella preparó un lugar para él y que no quería volver a tratarlo como si no existiera. Tomasa respondió que una taza no arreglaba 7 años. Julián dijo que lo sabía. Ella guardó ambas en una caja. No lo perdonó con una frase, pero le permitió ayudar a cerrar ventanas. El vínculo comenzó a cambiar porque ninguno de los dos fingió que el daño era menor. Poco antes del nacimiento, Mora perdió la campanilla. El collar se abrió mientras corría cerca de un alambrado. Un trabajador encontró la pieza en la tierra y se la llevó a Julián. Durante unos segundos él sostuvo el metal abollado. Podía comprar una campana nueva en el pueblo. En cambio, buscó la tira de cuero, limpió la pieza y reparó el collar en el corredor. Renata lo vio desde una silla. La escena se parecía a otra ocurrida muchos años atrás, pero ya no eran las mismas personas. Julián ajustó la hebilla y llamó a Mora. La perra se acercó con lentitud. Él colocó el collar y la campanilla volvió a sonar. Tomasa comentó que había cosas que hacen demasiado ruido cuando uno intenta esconderlas. Don Mateo añadió que, en este caso, el ruido había salvado 2 vidas y quizá una conciencia. Julián aceptó la burla sin molestarse. Miró a Renata, pero no pidió una respuesta. Ella dijo que el collar parecía resistente. Él contestó que había usado cuero nuevo sin tirar la pieza antigua. La frase quedó entre ambos. Renata pensó que también una relación podía necesitar material nuevo, sin fingir que no había existido antes. No era posible regresar al matrimonio de los primeros años, porque ahora conocía una verdad que cambiaba la historia compartida. Si decidía continuar, tendría que ser bajo reglas distintas: reconocimiento público, información honesta, límites respetados y la posibilidad real de irse si el patrón regresaba. Comprender eso le devolvió parte del control que había perdido en la montaña. El bebé nació 3 semanas después, en la clínica del municipio. Fue un niño sano. Renata pidió que se llamara Gabriel, por su padre, y Julián aceptó. Tomasa esperó afuera con don Mateo. Cuando la enfermera permitió la entrada, Julián sostuvo al niño unos minutos y después preguntó a Renata si quería que llamara a Tomasa. No dio por hecho que todos debían entrar. Renata dijo que sí. La anciana se acercó a la cama y lloró en silencio al ver a su nieto. Julián presentó a Tomasa ante la enfermera como su madre y a Renata como su esposa. Nadie había preguntado. Renata notó el gesto, pero también notó que no lo hizo esperando ser felicitado. En el camino de regreso, Mora los recibió en el patio. La campanilla sonó mientras corría junto a la camioneta. Tomasa dijo que el niño conocería desde el principio quién era cada persona en su familia. Julián respondió que sí. Renata añadió que también aprendería que nombrar a alguien no sirve si las acciones lo niegan. Julián aceptó. Durante las primeras semanas con Gabriel,
El cansancio puso a prueba los cambios. Una madrugada, el bebé no dejaba de llorar. Julián tenía una reunión importante al amanecer y al principio dijo que Renata sabía calmarlo mejor. Ella lo miró sin hablar. Julián reconoció la vieja costumbre de convertir su responsabilidad en una capacidad ajena. Se levantó, tomó al niño y caminó por el corredor hasta que se durmió. No fue un gesto extraordinario, fue precisamente el tipo de responsabilidad cotidiana que antes habría considerado secundaria frente al trabajo. Renata no olvidó la sierra. Algunas noches soñaba que Mora regresaba sin ayuda. Cuando ocurría, despertaba tensa. Julián aprendió a no decir que todo había pasado. Preguntaba si necesitaba agua, espacio o compañía. A veces Renata elegía compañía. Otras veces le pedía que se fuera a la otra habitación. Él respetaba ambas respuestas. La confianza regresó de manera irregular, no como una puerta que se abre, sino como una serie de pequeñas comprobaciones. Meses después, Renata decidió volver a la habitación principal. No anunció que lo perdonaba por completo. Dijo que quería intentar reconstruir la convivencia. Julián respondió que entendía la diferencia. Tomasa siguió viviendo en el Encinal, aunque conservó su casa y la visitaba con frecuencia. Don Mateo continuó recordándole a Julián las 3 señales cada vez que el patrón se volvía demasiado orgulloso. Mora envejeció junto al corredor, con la campanilla cada vez más opaca y el collar reparado. Un año después, durante otra reunión con compradores, uno de ellos se quejó del ruido de la perra. Dijo en broma que un rancho tan próspero merecía un animal más presentable. El patio quedó en silencio. Era una prueba pequeña, pero exacta. Julián miró a Mora, luego al hombre, y respondió que la perra había hecho más por esa casa que muchos negocios. Añadió que quien no pudiera soportar la campanilla podía reunirse con él en otro lugar. El comprador retrocedió, dijo que solo bromeaba y continuó la conversación. Renata estaba cerca y lo escuchó. Esta vez Julián sí la miró, no para pedir aprobación, sino porque ambos entendían lo que acababa de ocurrir. El éxito seguía siendo importante. El contrato también. La diferencia era que ya no estaba dispuesto a pagar por ellos con la dignidad de su familia. Renata no sonrió de inmediato. Después inclinó la cabeza, un gesto mínimo que Julián recibió sin apropiárselo. Tomasa, desde el corredor, llamó a Mora. La perra se acercó y apoyó el hocico sobre sus rodillas. La anciana acarició la campanilla y dijo que algunas verdades necesitan regresar varias veces porque la primera encuentra la puerta cerrada. Don Mateo respondió que por eso conviene no esperar a la tercera. Julián escuchó y no se defendió. Había aprendido que recordar el daño no era una forma de humillarlo, sino una barrera contra la repetición. La historia de Renata no termina con una disculpa ni con la idea cómoda de que el amor resuelve cualquier cosa. Termina con una mujer que ayudó a una desconocida cuando podía salvarse sola, pero que también supo poner límites cuando la persona más cercana la puso en peligro. Su bondad no la obligó a aceptar una reconciliación rápida. Tomasa tampoco confundió el cariño por su hijo con la necesidad de justificarlo. Lo amó, reconoció lo que había hecho por ella, y aún así nombró con claridad la forma en que la había escondido. Julián, por su parte, descubrió que cumplir obligaciones materiales no basta cuando uno niega a las personas frente al mundo. El dinero puede reparar un techo, comprar medicinas y levantar corrales. No puede sustituir el reconocimiento, la presencia ni la verdad. También comprendió que el orgullo rara vez se presenta diciendo que quiere destruir una familia. Suele disfrazarse de profesionalismo, cansancio, necesidad de respeto o deseo de evitar conflictos. Por eso resulta tan peligroso. Permite que alguien se crea razonable mientras abandona a otros en una montaña. Mora nunca entendió los contratos, las apariencias ni la vergüenza social. Solo sabía que Renata no había vuelto con ella. Regresó una vez y encontró una puerta cerrada. Regresó otra vez y recibió la misma respuesta. A la tercera, siguió corriendo hasta que alguien decidió escuchar. Su campanilla no reveló un secreto mediante palabras, pero obligó a todos a mirar lo que habían preferido ignorar. Tal vez esa sea la pregunta que esta historia deja abierta. ¿Cuántas veces tiene que regresar una señal antes de que dejemos de llamarla exageración, capricho o mala suerte? A veces la primera señal es una omisión pequeña, como no presentar a alguien por el vínculo que ocupa en nuestra vida. La segunda puede ser una excusa repetida,
una ausencia que siempre tiene explicación. La tercera suele llegar cuando el daño ya no puede esconderse. Escuchar antes no garantiza una vida sin errores, pero evita que el orgullo se convierta en costumbre. Renata no ganó porque Julián sufriera, ni porque el rancho presenciara su vergüenza. Ganó cuando recuperó el derecho a decidir sin presión. Tomasa no ganó porque se mudara a una casa más grande. Ganó cuando dejó de aceptar el cuidado secreto como sustituto de pertenencia. Julián no se transformó porque dijera las palabras correctas. Empezó a cambiar cuando aceptó consecuencias, sostuvo acciones sin testigos y dejó de pedir que los demás borraran el pasado para aliviarlo. En el Encinal, la campanilla siguió sonando durante años. A veces anunciaba que Mora cruzaba el patio. A veces despertaba a Gabriel, que aprendió a caminar siguiéndola entre los corredores. Cuando el niño preguntó por qué la perra llevaba un pedazo de tela azul junto al collar, Renata no inventó una versión bonita. Le dijo que aquella tela había pedido ayuda una noche y que 3 viajes fueron necesarios para que un adulto entendiera. Julián escuchó la explicación sin interrumpir. Después añadió que el error había sido suyo y que Mora había hecho lo que él debió hacer desde el principio. El niño era demasiado pequeño para comprender toda la historia, pero creció sabiendo que su abuela Tomasa no era una visita, que don Mateo no era invisible y que su madre no necesitaba desaparecer para que su padre pareciera importante. Creció también viendo que pedir perdón era apenas el comienzo. En esa casa, las palabras tenían que acompañarse de hábitos. Cuando Julián fallaba, ya no se escondía detrás del trabajo. Cuando Renata sentía miedo, no lo convertía en silencio. Cuando Tomasa necesitaba ayuda, la pedía sin entregar su autonomía. Nada de eso volvió perfecta a la familia. Hubo discusiones, días de cansancio y momentos en que las viejas defensas regresaron. La diferencia fue que ahora podían reconocerlas antes de que se transformaran en otra montaña. La campanilla de Mora se convirtió en una memoria incómoda y útil. Recordaba que el amor sin reconocimiento puede sentirse como abandono, que la ayuda sin escucha puede convertirse en control, y que el éxito comprado con vergüenza termina empobreciendo lo que pretende proteger. Años después, cuando la campanilla quedó demasiado gastada para sonar, Julián no la tiró. La limpió y la colocó sobre la mesa reparada de Tomasa junto a las 2 tazas de café. Mora ya caminaba poco y prefería dormir bajo el corredor, pero todavía levantaba la cabeza cuando Gabriel corría hacia ella. Renata miró aquel pequeño objeto y comprendió que el recuerdo había dejado de ser una amenaza para convertirse en una medida. No medía cuánto habían sufrido, sino cuánto estaban dispuestos a no repetir. Julián nunca pidió que la historia se olvidara. Cuando alguien nuevo preguntaba por la campana, respondía que una noche él no escuchó a tiempo y que otros tuvieron que hacer el camino que le correspondía. Decirlo no lo hacía menos responsable, pero impedía que volviera a esconderse. Tomasa solía añadir que reconocer la vergüenza solo sirve cuando cambia la conducta. Renata, por su parte, enseñó a Gabriel que ayudar a alguien no exige abandonar la propia seguridad y que poner límites no cancela la bondad. Así, el objeto que una vez denunció una ausencia terminó recordando una regla sencilla. Ninguna apariencia vale más que una persona, y ningún éxito merece ser sostenido por el silencio de quienes ayudaron a construirlo. Y esa regla acompañó a la familia mucho después del último sonido. Si esta historia te hizo pensar en una señal que alguien ha ignorado, no la reduzcas de inmediato a dramatismo. Pregunta qué hecho concreto se repite, quién carga el costo, y qué cambiaría si decidieras escuchar antes de la tercera vez. Y si eres tú quien ha causado el daño, no busques una frase capaz de cerrar la conversación. Busca una conducta que puedas sostener cuando nadie esté mirando. Las disculpas importan, pero la confianza vuelve únicamente cuando la misma herida deja de producirse. Cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás escuchando esta historia y qué habrías hecho al ver llegar a Mora por segunda vez. Suscríbete para seguir escuchando relatos sobre personas que recuperan su dignidad sin renunciar a la compasión. En la próxima historia, conocerás a una mujer a la que su familia trató como una carga, hasta que un objeto guardado durante décadas reveló quién había sostenido realmente aquella casa, porque algunas verdades tardan en encontrar la puerta, pero cuando finalmente entran, ya nadie puede fingir que no escuchó la campanilla.